Hola amigos del nivel 2, gracias por esta invitación, pues me toca compartir con ustedes apropiándonos de las bendiciones de la cruz. Hoy vamos a hablar acerca de las bendiciones, así es que primero quiero poner un pilar para que tú y yo podamos entender cómo recibimos esas bendiciones. Es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice la Escritura: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Deuteronomio, ahí mismo, Deuteronomio capítulo 28 comienza también diciendo lo siguiente. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es bien importante oír. Las bendiciones vienen cuando tú y yo nos atrevemos a escuchar. De hecho, en el mismo capítulo 28, versículo 15, dice la Escritura que si no oyeres atentamente la voz de Dios, te vendrán maldiciones. De hecho, no oír, familia, es una ofensa. Por eso es que el no escuchar a Dios puede venir calamidad en lugar de bendiciones. Así es que una de las cosas, una de las claves para recibir las bendiciones de Dios es que sepamos escuchar su voz y que sepamos escuchar la palabra de Dios. Así es que felicito a cada uno de ustedes por disponerse a tomar estas clases del nivel 2. De hecho, vamos a hablar acerca de la regeneración y un nuevo nacimiento. Y para que podamos hablar de una regeneración y nuevo nacimiento, quiero hablarte también de 4 etapas de la salvación. Dios trabaja sobre 4 áreas o sobre 4 etapas. La primera etapa es humillación, la segunda etapa es fe, la tercera etapa es arrepentimiento y también nueva obediencia. Tú vas a ver en tu clase el día de hoy, vas a ver que también estas etapas vienen plasmadas y quiero unir lo que estamos hablando juntos. Regeneración, no nuevo nacimiento. Dice, una de las cosas que tú y yo necesitamos entender, que para que haya un nuevo nacimiento es importante rendirnos a Dios. Entonces, Dios tiene que hacer un trabajo esencial en nosotros. Estamos en la primera etapa. La primera etapa es que no conocíamos a Dios. De hecho, lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. La Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos ahí. No teníamos ningún conocimiento de Dios. Para ti y para mí era normal pecar. Y eso nos separaba de Dios, nos alejaba y estábamos muertos en nuestros delitos. Espiritualmente estábamos muertos. Así es que en la primera etapa Dios tiene que hacer un trabajo de regeneración y es primero el nuevo nacimiento. Entonces, cuando hay un nuevo nacimiento, lo que sucede es que Dios trabaja en lo más duro de tu corazón y de mi corazón. ¿Qué es lo que Dios hace? Trabaja de tal manera, nos confronta con nuestro pecado, porque nos quiere llevar a la segunda etapa. Hay una diferencia muy grande y vamos a verlo aquí. ¿Qué es el nuevo nacimiento o regeneración? El nuevo nacimiento es pasar de muerte a vida. Eso es importante que tú y yo lo podamos comprender. Pasamos de la naturaleza pecaminosa y vamos a suponer, quiero ponerte un ejemplo claro, que tú eres este utensilio, ¿verdad? No puedes retener nada porque hay un doblez. El pecado nos ha humillado, nos ha maltratado y a veces el resultado de nuestra vida es como esto. Estamos así, de esta manera. ¿Y qué es lo que pasa? No podemos retener lo bueno. Entonces Dios no puede usar lo viejo. ¿Por qué? Hay mucha gente frustrada a veces en la iglesia que quiere cambios, quiere bendiciones, pero no ha cambiado la naturaleza de su vida. Y es importante el nuevo nacimiento, porque Dios no ocupa lo viejo, sino Dios quiere hacerte una figura nueva, una figura de honra. Y es así como Dios comienza a trabajar en cada etapa de nosotros. Por eso es que Dios quebranta esto para hacer esto en nosotros. Entonces se requiere de deshacer lo malo, se requiere de deshacer a alguien nuevo para llegar a este punto. En el nuevo nacimiento sucede que adquirimos
no una religión nueva, sino una relación personal con el Señor Jesucristo. Y es así como la segunda etapa comienza a surgir en nosotros. Es necesario que la gente comprenda que el nuevo nacimiento trae una nueva perspectiva acerca de Dios, acerca de la vida. Entonces Dios comienza a trabajar. ¿Te acuerdas de Pedro? La Biblia dice que Pedro era un hombre que era pescador, se dedicaba a la pesca. Entonces cuando el Señor tiene un encuentro con él, le pide su barco, se van, comparte unas cosas del Señor. Toda la noche Pedro no había pescado, entonces le pide bogar mar adentro, y cuando están adentro, en medio del mar, el Señor Jesucristo le dice, echa la red, y él le dice, en tu nombre le echaré, y dice la Escritura que sacaron una multitud de peces, cosa que no había sucedido en toda la noche, y esto trajo un quebranto a Pedro. Me encanta esta parte porque Dios tocó la parte esencial de Pedro, de la parte que él dependía. Él dependía de su trabajo, él era un hombre quizás orgulloso como muchos de nosotros, por eso es que Dios tiene que quebrantar esa parte de nuestro corazón. Entonces nacer de nuevo significa quebrantar lo malo para que Dios haga nuevas cosas. Dios tiene que limpiar nuestra tierra para sembrar fe en nuestro corazón. Fue lo mismo que hizo con Pedro. Entonces, cuando tú vas a Juan capítulo 3, también ves a un hombre llamado Nicodemo. Este hombre, Nicodemo, se maravilla de las cosas que Jesús hace. Y cuando él se maravilla de eso, él va a buscar al Señor Jesucristo. Y cuando encuentra al Señor Jesucristo, él le dice, nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de Dios. Y el Señor Jesús le dice que si él quiere ver el reino de Dios, es necesario el nuevo nacimiento. Amada familia, amigos que nos ven, es bien importante que no solamente deseemos el reino. Yo no me casé con mi esposa para firmar un papel y ponerlo en un cuadro y colgarlo. Yo quiero una relación con ella. Yo quise una relación, quise compartir cosas y Dios quiere compartir con nosotros su reino. Por eso es bien importante que no nos quedemos pensando, deseando el reino. Experimenta el reino. No vivas de experiencias de otros. De hecho, Dios quiere manifestarse a ti y a mí ese reino inconmovible. Por eso es importante nacer de nuevo y que surja el arrepentimiento. Es algo que continuamente tiene que suceder en nosotros. Arrepentimiento es algo que de aquí a la eternidad lo tenemos que estar practicando. Entonces, arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento, y eso lo vas a ver en la próxima hoja y dentro de tu clase. Arrepentimiento es que tú y yo, que Dios quebrante, que haya una desconexión. Antes estábamos conectados con el pecado. Lo que el Señor hace a través de su amor y de la nueva conversión o del nuevo nacimiento es desconectarnos del pecado para unirnos con Cristo, para unirnos con las cosas buenas. Y esto es muy importante. Entonces, cada uno de nosotros debemos de entender que arrepentimiento no es que llore. Arrepentimiento fructifica y nos direcciona hacia una fe genuina. De hecho, es muy importante que tú y yo podamos entender que la fe no es un esfuerzo. La fe no requiere de un esfuerzo. La fe requiere de que tú abraces lo que Dios está haciendo en tu corazón, en mi corazón. Entonces tenemos que entender que fe es una iniciativa de Dios, no es nuestra. De hecho, cuando Dios toma iniciativa de salvarnos, Él planta esa fe para que tú y yo podamos apropiarnos de todas las bendiciones. Entonces, arrepentimiento provoca que la segunda etapa de la salvación venga sobre nosotros, y es que se siembre fe en nuestro corazón. Fe es importante. Fe para creer en lo eterno. Hay 3 etapas de fe. La primera etapa es donde yo creo que Dios puede perdonarme de mis pecados. La segunda etapa es donde creo que Dios suple todo lo que yo necesito. La tercera etapa es la que me lleva a creer
abrazar y vivir en lo eterno desde aquí. Entonces no vivo mi cristianismo de aquí para arriba. Yo creo que mi cristianismo lo vivo de arriba para que toda esta tierra pueda ser bendecida. Entonces conéctate con lo eterno, porque es importante esa etapa donde Dios planta fe en tu corazón, planta fe en nuestra vida, porque la fe, mi familia preciosa, tiene que ver, es una pequeña palabra que nos enseña y nos muestra un Dios grande. Y es aquí donde no creas que fe es algo que brota de tu corazón, es algo que Dios siembra, porque esa segunda etapa es importante. Te di 4 etapas, no voy a tener mucho tiempo de hablarte cada una de ellas, pero es importante que tú entiendas que el verdadero arrepentimiento surge de una fe porque ya fuiste quebrantado en cada área de tu vida. Eso es importante. ¿Estás conmigo? Tú vas a ver en tu clase, aquí en Marcos capítulo 1, verso 15, dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que necesitamos arrepentirnos, pero también necesitamos creer. Una cosa es creer que Dios puede hacer cosas y otra cosa es creerle a Dios que Dios ya hizo cosas. Déjame explicarte. Hay veces que la gente cree solamente que Dios puede hacer cosas, pero es diferente cuando ya le creí a Dios que lo que yo le pido ya lo hizo. Y es cómo tu fe va floreciendo, cómo tu fe va creyendo. Entonces, de hecho, la fe, nadie puede creer sin primero conocer. ¿Te es necesario primero conocer a Dios con el nuevo nacimiento, con la regeneración, para que tú puedas creer todo lo que Dios tiene para ti? Te es necesario primero conocer para poder creer. Es importante. Fe es una iniciativa de Dios, es nuestro instrumento, es lo que determina a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, y es muy importante esto que suceda dentro de nosotros. Entonces, quiero pedirte algo. Cuando tú y yo comencemos a vivir una etapa de quebranto, es porque después del quebranto viene una siembra de fe de parte de Dios. Y quiero por último hablarte de cómo Dios trabaja para nuestro arrepentimiento. La Biblia dice en Pedro que la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Dios siempre quiere que te arrepientas. ¿Por qué? Porque quiere usarte. Porque quiere que en esta regeneración, en esta nueva naturaleza, tú lleves una gran porción de lo que significa el reino de Dios. Y no tendrás que hacer esfuerzos, sino naturalmente, como ya fuiste convertido, ya fuiste restaurado, ya fuiste transformado, pasaste de muerte a vida, te conviertes en un vaso de honra que a donde quiera que vayas, tú llevas vida en tu interior, vida en tus palabras, vida en tus pensamientos, y es así como estas bendiciones comienzan a ser parte de la naturaleza que Dios te ha concedido. Entonces, después de que viene este arrepentimiento, también hay una nueva obediencia. Nueva obediencia es cuando ya no te cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. Dios pone el querer como el hacer, lo dice su palabra. Entonces, cuando Dios pone el querer como el hacer, naturalmente tú tomas iniciativa de las cosas de Dios en tu vida. De hecho, en Génesis dice la Escritura, en el capítulo 2, que cuando Adán se alimentaba del árbol de la vida, él era un hombre sabio, porque ese árbol significaba sabiduría. Entonces, el hombre que es sabio tiene iniciativa de hacer la obra de Dios en esta tierra. Las etapas por donde Dios te está llevando en este tiempo, en esta temporada, es para que tú y yo llevemos vida a donde quiera que vayamos.
Por eso es bien importante, familia, que obediencia sea parte de la naturaleza que Dios plante dentro de nosotros. Y quiero simplemente decirte, ¿en qué etapa estás? Quizás te has estado frustrando porque tú sientes que has procurado tener una conversión. Procura que Dios cambie la naturaleza de quién eres. Y esto se logra con el arrepentimiento. Y yo te desafío a que hagas un alto en cada decisión que tomes. Si no has visto fruto, ha sido porque has intentado siendo el mismo. Deja que Dios quebrante, deja que Dios plante fe, que tu arrepentimiento sea genuino y que la última etapa en la que Dios te quiere llevar, que sea la obediencia, que parte de la naturaleza de una nueva criatura que eres tú, ya en Cristo. La Biblia dice que somos nuevas criaturas. Así es que yo te invito, familia, a que dejes que Dios haga esa obra. ¿Qué te parece? Pues me ha encantado poderte explicar algunas cosas con este corto tiempo, pero quiero pedirte, si tienes alguna duda, pues de alguna manera siempre habrá quien te ayude y creo que todos los que están trabajando en esto que estamos haciendo somos personas interesadas en que tú crezcas. Y si maestro, está bien, te voy a y me encantaría que le respondas.